En este programa, descubriremos que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Convivimos con ella desde la segunda mitad del siglo XX. Conoceremos que la realidad de esta tecnología disruptiva está muy distante de lo que vemos en las películas. Y te mostraremos la postura de grandes empresas y organismos internacionales con relación a la inteligencia artificial, para prevenir un escenario que ponga en desventaja a los humanos. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucia Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde las instalaciones del 11, en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Esta vez les tenemos un invitado muy especial. Viene directamente desde Berlín, Alemania, orgullosamente politécnico. Es uno de los científicos mexicanos más importantes del país y con gran prestigio internacional. Un hombre que se conduce en las grandes ligas de la ciencia y la tecnología. Un referente en lo que respecta a inteligencia artificial. Y precisamente ese es el tema de este programa. Hoy hablaremos de qué es esto que ha causado tanto revuelo, la inteligencia artificial. Así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. The humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. I'm here to introduce WeHack, the first AI device designed for tech enthusiasts like yourself. Bien, pues lo prometido es deuda. Ya está con nosotros el doctor Raúl Rojas González. Él es un consentido de Factor Ciencia y nos da mucho gusto que un científico de su nivel, orgullosamente politécnico, esté de vuelta en Factor. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado. Sí, muchas gracias, Lucía, por la invitación. Factor Ciencia es para mí uno de los programas emblemáticos de la televisión mexicana y por eso me da mucho gusto visitarlos. Pues muchas gracias y el placer es nuestro y sobre todo un tema que está, casi no ocupo la palabra moda, pero lo voy a decir, un tema que está de moda y que ha ocasionado desde muchas expectativas, desde alegría, efervescencia hasta temor. Y es un tema que manejas tú, que tú eres experto y que es inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Sí, bueno, la inteligencia artificial se puede definir de muchas maneras, pero lo que yo siempre le explico a mis estudiantes y al público en general es que se trata de tomar un problema en el que los humanos lo podemos resolver fácilmente, como por ejemplo jugar ajedrez, podemos entender las reglas, podemos jugar ajedrez, o poder manejar un auto, por ejemplo, lo puede hacer una persona joven, una persona ya de mayor edad. Y sin embargo, para las computadoras tradicionalmente ha sido muy difícil realizar esa actividad. Cuando se logra que la computadora llegue al nivel del humano en una cierta actividad, se dice que se ha logrado tener una cierta inteligencia artificial. Ahora, no hay una inteligencia artificial general que pueda sustituir a una persona completamente, que pueda hacer todo lo que una persona logra hacer en la vida diaria. Hay inteligencias particulares para manejar el auto, para, por ejemplo, jugar ajedrez, para resolver problemas matemáticos, para entender el lenguaje, para contestar correos electrónicos. Y lo que ha pasado últimamente es que ha habido avances impresionantes en todos estos campos, de manera que en ciertos campos de actividad ya la computadora es superhumana, puede resolver problemas mejor que los humanos. Y eso ha generado inquietud, ha generado temores, pero también ha generado pues, expectativas de qué se podrá lograr en el futuro con esta inteligencia artificial. Sí, así es.
el año pasado y este año han sido como un despertar o voltear, la gente común, voltear a ver qué es lo que se está haciendo en esta parte de ingeniería. Y yo te preguntaría también, bueno, la televisión, las películas, las series nos llevan a mundos que a veces no sabemos si son reales o no. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Bueno, siempre dicen que la inteligencia artificial es como en las películas. Nos anticipan lo que podría pasar en 10, 20, 30 años. Y no siempre lo que muestran las películas es realista en cuanto a las expectativas que podemos tener de la tecnología. Por ejemplo, los robots. Hay una película muy conocida que es la película Yo, Robot. Anda. En donde todos los robots que andan, digamos, haciendo el trabajo son robots humanoides. Y eso es una cuestión que no va a suceder, porque el robot siempre está adaptado a la necesidad, adaptado a lo que va a hacer el robot en la fábrica, por ejemplo. Y se trata de un robot que solamente va a estar pintando todo el día los automóviles, pues ese robot solo necesita tener dos brazos, o a lo mejor 4 o 6 brazos, pero va a estar pintando todo el día y no se va a estar moviendo. O un robot que se tiene que desplazar por la ciudad puede tener ruedas, no necesariamente tiene que tener piernas. Entonces lo que va a haber es un zoológico de robots con muchas diferentes formas, pero no necesariamente con una forma humanoide. Tú te has dedicado, eres un referente en cuestión de vehículos autónomos. Los vehículos autónomos son parte de la inteligencia artificial. Sí, claro. El principal problema con vehículos autónomos es que necesitan reconocer el entorno. Manejar el automóvil no es tan difícil. El acelerador, la dirección, el freno se conectan a una computadora y la computadora lo puede hacer. Pero la computadora tiene que saber por dónde va a dirigir el automóvil. Entonces tiene que localizarse en el entorno de la ciudad, tiene que saber en qué calle está situado, si está situado en el carril izquierdo, el carril derecho. Todo eso es relativamente sencillo, midiendo la distancia hacia las paredes, por ejemplo, de las casas. Pero lo que es muy difícil es reconocer lo que está sucediendo en el tráfico, especialmente con los peatones. Un peatón no necesariamente cruza la calle en la esquina, puede ser que decida cruzar la calle a mitad de la calle, puede ser que salga entre carros estacionados, puede ser que salga detrás de un autobús. Entonces es muy difícil para la computadora estar previendo todo lo que va a suceder con los peatones y claro, se trata de no atropellarlos, se trata de poder avanzar en el tráfico sin ningún problema. Así que ese reconocimiento del entorno y la intención también de los manejadores en el tráfico es una cuestión muy difícil para las computadoras todavía. Pero bueno, también supongo que no es tan fácil manejar un vehículo autónomo en Berlín que en México, ¿no? O sea, el que un automóvil no tenga conductor y que todas esas computadoras, todo lo que tú creas y crean en tu laboratorio, de repente se pueda desplayar para conducir no una cuadra, sino grandes distancias, eso es otra cosa. Sí, claro. Por ejemplo, manejar en Fórmula 1 no es muy difícil, porque es un circuito cerrado y está todo normado y está todo bien señalizado. Manejar en la carretera, si es una carretera buena, de buen estado, tampoco es muy difícil porque también los carriles están bien marcados, no hay peatones, o por lo menos no esperamos que haya peatones. Normalmente no hay problemas con el asfalto, etcétera, ¿no? Pero ya manejar en la ciudad es muy complicado por los peatones, por los semáforos que hay que reconocer, por las otras personas que andan manejando, porque yo tengo que prever cuando voy manejando mi propio automóvil si el conductor que está delante va a frenar o va a cambiar de carril. Y eso yo lo puedo hacer tomando en cuenta mi experiencia como chofer, tomando en cuenta también cierto tipo de intercambio de señales que uno tiene a veces con otros conductores o con los peatones. Si yo fijo la mirada en un peatón y veo que ya me vio y yo soy el chofer, sé que ese peatón no se va a atrever a cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Si el peatón anda distraído y no me ha visto, entonces yo lo percibo y tomo una actitud un poco más precavida. Eso para la computadora es muy difícil.
Y nosotros en 2015 trajimos nuestro automóvil autónomo a la Ciudad de México y manejamos desde Nogales hasta la Ciudad de México. Cuando vinimos, el principal problema que tuvimos fueron efectivamente los baches. No traíamos un detector de baches, así que cuando íbamos sobre la carretera muchas veces aparecía un bache que acababa de aparecer el día anterior, no estaba todavía resanado, y entonces el auto tiene que tener mucho cuidado. Desde entonces ya hemos tenido sensores para los baches para evitar ese problema. Pero otro problema en las carreteras mexicanas que tuvimos en 2015 es que las señales no eran consistentes. Por ejemplo, podíamos llegar a una parte de la carretera donde nos bajaban la velocidad máxima a 40 kilómetros por hora con una señal, pero nunca aparecía la señal de regreso a los 100 o 110 kilómetros por hora. ¿Qué debe hacer la computadora? Debe esperar eternamente a que aparezca la señal de 110 kilómetros por hora o debe tomar acción. Dime una cosa, después de esta travesía que hiciste desde Estados Unidos hasta la Ciudad de México, ¿perfeccionaste el vehículo? Ah, sí, claro, esa travesía fue muy importante para nosotros porque nos dimos cuenta de muchos problemas que no teníamos en Europa y no habíamos tenido en Estados Unidos, pero que teníamos en México. Así que aprendimos mucho de esa trayectoria y seguimos aprendiendo. Pues muy interesante, es momento de ir a una pausa. Nosotros vamos a volver con el doctor Raúl Rojas González. Esto es Factor Ciencia, continuamos. Doctor, la inteligencia artificial no es nueva. Tú llevas tiempo trabajando con ello, tú llevas tiempo trabajando en los vehículos autónomos. ¿Cómo ha ido el desarrollo? ¿Cuáles son los usos y aplicaciones que están surgiendo? Las primeras computadoras surgen en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y ya computadoras comerciales se empiezan a vender a partir de 1950, 51, y de inmediato se empezó a especular sobre la posibilidad de poderlas programar para hacer cosas que los humanos podemos hacer. De hecho, los primeros escritos sobre inteligencia artificial son de 1950. A las computadoras en aquel entonces incluso también se les llamaba cerebros artificiales. También se empezó a tener éxito con sistemas de reconocimiento de acciones, teniendo cámaras que empezaban a entender lo que una persona estaba haciendo. Reconocimiento de caras también, por ejemplo. En los 90 los primeros sistemas realmente útiles de reconocimiento de caras aparecen en esa época, y los sintetizadores de lenguaje. Entonces el despegue de la inteligencia artificial es a partir de los 90, y últimamente, en los últimos 5 años, diría yo, ha habido un gran interés en la inteligencia artificial por la llamada inteligencia artificial generativa, que ya no solamente reconoce lenguaje, reconoce caras, sino que genera lenguaje, genera caras, genera diálogos también con el usuario. Y hay un sistema que el año pasado, a principios de este año, llamó mucho la atención, ChatGPT, de una compañía que se llama Inteligencia Artificial Abierta, OpenAI, que es un sistema impresionante porque puede uno platicar con el sistema, le puede uno hacer preguntas en inglés, en español, en alemán, en 60 idiomas, cambia de idioma sin ningún problema y formula frases que son perfectas, que podrían haber sido formuladas por una persona. Entonces estamos llegando a un nivel ya de interacción con la computadora que permite pensar en que esas computadoras ocupen cierto tipo de trabajos que hasta ahora habían estado vedados para las computadoras, no porque se les prohibiera, sino porque no podían realizarlos. Sí, realmente es impresionante. Y bueno, sin darnos cuenta, la inteligencia artificial está
está cubriendo varias tareas que antes hacíamos los humanos. Y algo que me llama la atención, bueno, curiosamente, somos la primera generación que está viviendo varias eras tecnológicas, varios saltos de la tecnología y de la ciencia. Y esta viene siendo una revolución tecnológica porque va a cambiar nuestras vidas, yo así lo pienso. Y te pregunto, ¿la inteligencia artificial se va a extender en todas las áreas? Sí, lo que está pasando en la actualidad es que ha habido siempre revolución industrial desde 1810, 1820. Hubo la primera revolución industrial de las máquinas de vapor. La segunda revolución industrial fue la transición a la electricidad y los motores de combustión interna. Y ahora la tercera, y algunos dicen cuarta, la tercera revolución industrial es la revolución de las computadoras. Las computadoras han modificado la forma en que operan las fábricas, han modificado la forma en que viajamos, han modificado la forma en que nos comunicamos. Pero la gran diferencia con respecto a las revoluciones industriales anteriores es la velocidad de avance de la revolución industrial. Por ejemplo, la segunda revolución industrial. Pasaron 90 años desde que se empezaron a electrificar las primeras casas en Estados Unidos hasta que prácticamente el 100% de las casas tenían electricidad propia o electricidad directamente conectada a la casa. También pasaron algo así como 100 años desde el primer teléfono hasta que prácticamente todos los hogares en Estados Unidos tenían un teléfono. Ahora no hablamos de periodos de 100 años o periodos de 50, 60 años. Hablamos, por ejemplo, de los celulares, los llamados smartphones, que aparecieron apenas en 2007, o sea, hace 16 años, 17 años, y ya hay más celulares de ese tipo que personas en el planeta, o las tabletas, o las computadoras portátiles, que son una cuestión que se popularizó en los 90, a principios del año 2000. Internet mismo, al que muchas personas accedieron apenas en este siglo, y ahora ya todo el mundo, o bueno, buena parte de la población está conectada a Internet. Entonces lo que tenemos ahora es un avance exponencial, como se dice, de la tecnología, y precisamente ese avance exponencial es el que genera el problema de la adaptación. Antes nos podíamos adaptar en 60, 70 años a la televisión, por ejemplo. La televisión apareció en los 30, 40 y tuvimos muchas décadas para adaptarnos como habitantes de una ciudad a la televisión. Ahora tenemos que adaptarnos en 5, 10, 15 años y ese es, digamos que la promesa, pero también el problema para el futuro. Y es un reto. Finalmente es un reto. Yo digo, bueno, están los nativos digitales, los que nacen con esta tecnología, los jóvenes, pero los que no somos tan jóvenes, tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a esta revolución tecnológica. No nos podemos quedar atrás y nos da mucho miedo porque a lo mejor se acaba mi trabajo, es lo que se dicen, o esto que tú comentabas, ¿no? A lo mejor un robot supremacista acaba con la humanidad y demás. Cuéntanos de esto, ¿realmente debemos de temer o a qué debemos de poner ojo o estar enfocados para que esta inteligencia artificial no nos avasalle? Bueno, no debemos temer que el robot o la computadora se vaya a apoderar de la sociedad mañana, porque eso no va a suceder. O sea, todavía hay una diferencia fundamental entre la inteligencia de la computadora, que si la podemos llamar así, la inteligencia humana, sobre todo en cuanto a la creatividad, en cuanto a la búsqueda de solución de problemas, en cuanto a la interacción también. Todavía hay una diferencia muy grande. Apenas esta semana se acaba de aprobar lo que se llamó el Acta de Inteligencia Artificial, y esa Acta de Inteligencia Artificial estipula de qué manera se puede introducir inteligencia artificial en las fábricas, en los ministerios, en las escuelas, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, qué cosas se le tienen que notificar al usuario, por ejemplo, qué cosas tiene uno que saber si está uno utilizando la tecnología. Por ejemplo, en las universidades, si un estudiante me entrega una tarea que resolvió la computadora, me lo tiene que decir, o por lo menos tiene que tener ciertas restricciones para no utilizar ese tipo de herramientas. Y así por todos lados hay una serie de problemas que tenemos, como también, por ejemplo, el hecho de que pudiera ser una computadora la que tomara una decisión.
la decisión de mantenerme en un empleo o no mantenerme en un empleo, o una decisión jurídica. En todos esos casos, la Comunidad Europea estipula que se le debe informar a la persona que recibe la decisión o que es la afectada por la decisión, que una computadora ha intervenido, de qué manera ha intervenido, para que pueda en todo caso protestar y exigir una revisión. Entonces hay toda una serie de cuestiones que son tierra incógnita, como se dice, son problemas nuevos para la sociedad, en donde necesitamos también soluciones a largo plazo. Aquí en México ya empezó la discusión sobre esto desde hace algunos años, y especialmente en el Senado y la Cámara de Diputados ya se ha estado también discutiendo la cuestión de la inteligencia artificial y qué tipo de adaptación de las leyes van a ser necesarias en México por estas cuestiones. Bien, y ahora tú eres líder allá en la Universidad Libre de Berlín del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Tú lo creas, tú lo desarrollas, tienes tu equipo, tu grupo de alumnos, de profesores. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que se hace en Europa en cuestión de inteligencia artificial? Bueno, claro que en Europa se hacen muchas cosas, ¿no? Se cubre toda la gama de lo que es la inteligencia artificial. Y específicamente en la Universidad de Berlín, en el que llamamos Centro Dahlem de aprendizaje por máquina, en ese Centro Dahlem hemos desarrollado vehículos autónomos, hemos desarrollado también robots humanoides que caminan, hemos desarrollado robots para jugar fútbol. Hemos trabajado también sobre problemas de lo que se llama demostración de teoremas. Cuando en matemáticas hay que demostrar que una cuestión es cierta, se demuestra un teorema, y eso para las computadoras hasta ahora ha sido difícil. Ahora ya se está logrando. Entonces hay toda una serie de actividades que hemos desarrollado, pero lo que sí hay que decir muy claramente es que el centro de desarrollo de la inteligencia artificial ya no se da en las universidades, se da en las empresas. Y el número de investigadores que tienen empleados compañías como Google, como Amazon, como Facebook, como Apple y Microsoft, que son los 5 grandes, el número de personas empleadas específicamente en inteligencia artificial supera por mucho al número de personas empleadas por las universidades. Así que ahí vemos la madurez de la tecnología. Cuando la tecnología deja de ser desarrollada en las universidades y pasa a la industria, pasa a los servicios y pasa a compañías, se trata de tecnología madura que ya puede ser aplicada. O sea, a mí me parece muy importante que programas como Factor Ciencia, que la Cámara de Diputados, que muchas asociaciones no gubernamentales y gubernamentales empiecen a investigar la inteligencia artificial desde el punto de vista de su efecto social, porque lo que debemos entender también como habitantes de grandes ciudades, como habitantes del campo, como personas que trabajan en la fábrica o en los servicios, es que las computadoras y la inteligencia artificial están transformando la sociedad con un ritmo que es vertiginoso, que nos obliga a informarnos y nos obliga a adaptarnos, nos obliga a estar viendo lo que está pasando a nuestro alrededor para poder en el futuro tomar acciones. Doctor, muchísimas gracias. Te agradezco que le hayas dado un tiempo a tu agenda para venir aquí a Factor Ciencia, que tengas esa preferencia con nosotros. Ya sabes que las puertas están abiertas aquí en el 11 para ti todas las veces que tú quieras estar aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por darnos luz en este tema que ya es presente y que es inteligencia artificial. Sí, muchas gracias, Lucía, por tenerme en el programa. Siempre me da mucho gusto venir a Canal 11 y al Politécnico, que es mi alma mater. Bien, gracias. Un abrazo. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Raúl Rojas González sobre un tema que nos parece apasionante y que se ha convertido en el presente y futuro de la vida de los humanos, la inteligencia artificial. Nos despedimos desde las instalaciones del 11, la primera televisora educativa y cultural de América Latina, ubicada aquí en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología
para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.